Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de hasta dónde tengo que seguir entrenando o cuál es mi punto límite cuando yo estoy haciendo trabajo por dolor o pérdidas de orina en mi conjunto abdominal, lumbar y pélvico, ¿vale? Normalmente creemos que cuando tenemos pérdidas de orina o dolor, tenemos la falsa creencia de que es algo como puramente estructural, ¿vale? Y nos olvidamos de los sistemas neurales, es decir, que se han hecho a nivel neural, a nivel del sistema nervioso, por el hecho de haber generado una experiencia o que el propio cuerpo ha experimentado y tiene una historia de vida en la que ha tenido o dolor o pérdidas de orina u otras sensaciones, ¿vale? Tenemos que recordar que tanto las pérdidas la sensación de pesadez, el dolor, la sensación de ir al baño, el hambre, el picor, son sensaciones que se generan en el cerebro, que luego las sentimos en otra parte del cuerpo, pero que se generan en el cerebro, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro porque los factores que van a hacer que se generen esas sensaciones no van a ser puramente estructural, ¿vale? Por ejemplo, con el hecho de tengo ganas de ir al baño a hacer pis, no solamente se van a mandar esas señales cuando nuestra vejiga esté lo suficientemente llena, sino que puede haber otros factores en los que potencien que eso ocurra. Os sonará un poco esto es un poco hippie, esto no es así, ¿vale? Pero solamente tenemos que irnos a las teorías clásicas de la psicología, ¿vale? Y si nos vamos al perro de Pavlov, veíamos como el perro que siempre le ponían comida con una campana, en el momento que eso ocurría muchas veces, cuando sonaba la campana ya identificaba que iba a venir de la mano con una comida, ¿no? Entonces al principio no era la campana la que le segregaba esa reacción fisiológica de en el estómago de voy a comer, ¿no? Y de hambre, sino que lo hacía la comida, pero al paso del tiempo ya no hubo ese único factor, ese único estímulo el que producía esa relación, ¿vale? También lo producía pues la campana. Entonces ya a lo largo del tiempo no tenía que haber simplemente, o sea, no tenía por qué haber comida, sino que con la simple campana ya es una reacción fisiológica, ¿vale? Que siempre a mí me gusta decir que no es algo psicológico, sino que es algo neurológico, es decir, a nivel de neurología, ¿vale? Funciona así el cuerpo, ¿vale? Tú puedes tener incluso un daño estructural, es decir, me rompo la muñeca, ¿vale? Y realmente hay un hueso roto. Independientemente de esto, ¿vale? Que sea real, como en el caso del perro de Pavlov, la comida era real y era un motivo lo suficientemente grande para que se le produjera esa reacción fisiológica en el estómago, siempre va a venir acompañada de cuántas veces vivimos eso y de la experiencia que vamos a estar generando con respecto a, en ese caso, la comida y la campana y en este caso, por ejemplo, con la muñeca, ¿no? Al final vamos a generar unas experiencias de, oye, a raíz de que se me ha roto la muñeca, en este movimiento me duele y esto igual a la larga no tiene por qué haber una rotura para que me siga doliendo, ¿vale? Esto es súper importante también para entender el tema de las pérdidas de orina, ¿vale? Si llevamos un montón de tiempo teniendo pérdidas de orina en los saltos, en el peso muerto, en la sentadilla, es normal que ese sistema se prepare para pensar o para no pensar porque no es desde la conciencia, ¿vale? Pero se prepare como si el día que hay saltos a la comba va a haber pérdidas de orina, ¿vale? Entonces, por mucho que trabajemos la parte más mecánica y estructural para reducir esas pérdidas de orina, pues como puede ser pues, todo lo que es trabajo específico o para reducir el dolor, trabajo específico, mecánicas, una sobrecarga progresiva, etcétera, también es muy importante entender que tenemos que generar experiencias que le corroboren a nuestro cerebro que no siempre que hay saltos a la comba va a haber pérdidas de orina, que no siempre que va a haber peso muerto va a haber dolor lumbar, ¿vale? Porque si no, vamos a seguir diciéndole a nuestro cerebro que la comida va con una campana, ¿vale? Entonces, si muchas veces aparece la campana sin esa comida, esa
asociación se va a ir separando. Si muchas veces hay saltos a la comba sin pérdidas, esa asociación se va a separar. Si muchas veces hay peso muerto sin dolor, esa asociación se va a separar, ¿vale? Entonces es importante que no lleguemos al punto de dolor o de pérdidas de orina cuando estamos en un proceso de readaptación, recuperación, reeducación, llámalo como quieras, ¿vale? Va a ser una parte esencial en el proceso de reeducación, ¿vale? ¿Por qué? Pues por todo lo que estaba explicando. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a hacer saltos dobles? Pues hasta el punto en el que nos aseguremos que no hay pérdidas de orina. No es tanto por el hecho de si tienes pérdidas de orina ocurre algo a nivel estructural o hay un daño estructural, ¿vale? Sino a nivel de aprendizaje, ¿vale? Vamos a no llegar al dolor de mi lumbar, por ejemplo. No tanto porque si hay un dolor significa que te has roto y ha ocurrido algo malo o has llegado a un límite estructural negativo, sino porque tenemos que generar experiencias en las que haya esos estímulos que estamos tocando con sobrecarga progresiva en los que no hay dolor, ¿vale? Por eso hacemos una sobrecarga progresiva, porque poco a poco nos vamos acercando a esos estímulos sintiendo o por el contrario, sin sentir todo eso que ha estado relacionado siempre con esos movimientos o estímulos, ¿vale? Entonces, es fundamental que no lleguemos, si estamos en un proceso de recuperación de impactos y pérdidas de orina, que trabajemos los impactos siempre y cuando no haya pérdidas de orina, que trabajemos el peso muerto siempre y cuando no haya dolor, ¿vale? Estos son ejemplos que se pueden trasladar a otros ejemplos. Bueno, hasta aquí este pequeño inciso que creo que es bastante interesante porque muchas veces pensamos que, bueno, por esas gotitas o por ese mini dolor al que hemos llegado no pasa nada, pero es parte crucial y fundamental para ese proceso y para llegar a hacer saltos sin pérdidas, para llegar a hacer peso muerto sin dolor.